Y lo prometido es deuda. Uno promete y uno después tiene que cumplir. Dijimos que íbamos a abrir el consultorio virtual de RL18, que es lo que estamos haciendo con especialistas de CINME, el Centro de Investigaciones Metabólicas, y en este caso con la doctora María Cristina Grossman, a quien saludamos en la tarde. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Un Nosotros gusto. muy bien, muy contentos de recibirle y gracias por atendernos, porque son varios los pacientes, vamos a decir, en este caso los oyentes que también se han comunicado para dejar un montón de mensajes y hacerle consultas también a usted. Pero vamos a hablar de la diabetes tipo 1 en este caso, doctora. Así es, así es. Bueno, hay mucho para decir en relación a diabetes tipo 1. Primero, discúlpeme, ¿cuál es la diferencia con la diabetes común, no? Perfecto. Bueno, esa es una de las cosas más importantes que tenemos que definir en esto. La diabetes tipo 1 es una enfermedad crónica. Hasta ahí no se diferencia nada de la diabetes tipo 2, que es la más conocida. ¿Pero por qué es la más conocida? Porque constituye el 90% de los pacientes con diabetes. En cambio, la diabetes tipo 1 representa el 5 al 10% de los pacientes o del pool total de pacientes con diabetes. Entonces, desde este lugar, por ahí se la conoce menos. ¿Qué diferencia hay? Tiene varias diferencias. La más importante, y la que quiero mencionar, y espero que se entienda bien, es que se caracteriza por la ausencia total de insulina. Ajá. Ahora, ¿qué estoy diciendo con esto o qué se puede llegar a entender con esto? En la diabetes tipo 2 la ausencia es parcial, no es total. El paciente con diabetes tipo 2 tiene restos de secreción de insulina. En el caso de la diabetes tipo 2, cuando inicia la enfermedad, no tiene insulina. Ahora, ¿por qué es tan importante mencionar la insulina? Porque es una hormona fundamental que nos permite utilizar los nutrientes que nos vienen de afuera para para la vida, ¿sí? Nosotros utilizamos los nutrientes, que son nuestra fuente de energía, los transformamos, se transforman en nuestro organismo, y eso es lo que nos permite vivir, lo que nos permite tener vida, ¿sí? Gracias a los procesos metabólicos. Bueno, la insulina es esa hormona fundamental en los procesos metabólicos. En la diabetes tipo 1 está ausente. Por lo tanto, se caracteriza porque el comienzo de la enfermedad es abrupto, aparece abruptamente, aparece de golpe, da manifestaciones clínicas que son muy características que obligan al paciente a que consulte rápidamente, en el mejor de los casos. Sí. En otros casos, por ahí se tarda un poco en la consulta y entonces el paciente llega a una situación grave que es el coma diabético. Por suerte cada vez los vemos menos, porque hay mucha educación diabetológica y entonces esos casos ya no aparecen tanto, pero bueno, es necesario mencionarlo porque cuando uno tiene cualquiera de estas manifestaciones clínicas, que es el aumento de la sed, el aumento del número de micciones, de las veces que voy a orinar, el aumento del apetito, al comienzo sobre todo, se da mucho el aumento del apetito, después cuando la enfermedad se va agravando, por decirlo de alguna manera, aparece la anorexia, porque aparecen determinadas sustancias en el organismo que generan anorexia, o sea, la falta de apetito. Y doctora, una cosa muy muy importante, sí. Digo esto y doy lugar a las preguntas, sí. Una cosa muy importante es que en general los pacientes con diabetes tipo 1 son personas con un peso normal o delgado y que pierden mucho peso en poco tiempo. Y eso obliga a la consulta en forma inmediata. Sí, Rubén. Sí, estamos hablando con la doctora María Cristina Grossman. Yo me sumo, doctora, también como si fuera un consultorio virtual. Hay muchas preguntas seguramente de los oyentes a esta hora por este tema. Vamos a ver si está frente a la pantalla de Max también una presentación. Ya la vamos a ver de CINME que hizo sobre los tratamientos y cuáles son esos desafíos de lo que se va haciendo constantemente. Doctora, ¿cuáles son, a ver, para marcar algunos de los tratamientos fundamentales que podemos decir? El tratamiento es uno, y es la insulinoterapia. Bárbaro. O sea, falta insulina, tengo que reemplazar con insulina. Ahora, el tema es cómo. Esto es muy importante, Rubén, porque no es cualquier insulina.
Hoy, gracias a la ciencia, gracias a los adelantos científicos, contamos con lo que dijo una vez un profesor, insulinas a la carta. Tenemos una cantidad de insulinas maravillosas que cumplen distintas funciones y que se adaptan cada vez más a reemplazar a ese páncreas que fisiológicamente ya no funciona. Entonces, esto es importante, porque el gol estándar, lo más importante es la insulinoterapia intensificada. ¿Qué significa esto? Que yo voy a reemplazar a través de la insulina el funcionamiento del páncreas. Muy distinto, y esto quiero marcar la diferencia, porque el paciente con diabetes tipo 1 es insulino dependiente, depende de la insulina para vivir, a diferencia de un paciente con diabetes tipo 2, que en algún momento de la evolución de su enfermedad puede requerir insulina para tener buena calidad de vida. Y esa es la gran diferencia. Cuando al paciente con diabetes tipo 2 se le da insulina es para mejorar su calidad de vida. En el caso de la diabetes tipo 1, la manera de sostener la vida es la insulinoterapia y la mejor que podemos ofrecerle a nuestros pacientes es la intensificada. ¿Qué significa esto? Que el paciente se tiene que aplicar múltiples inyecciones en el día. Una dosis basal de insulina, una insulina única o 2 dosis para mantener lo que nosotros denominamos euglucemia, o sea, la glucosa dentro de determinado valor basal, y otra insulina que va acompañando a la comida que hace el paciente. Por eso es necesario acompañarlo con el conteo de hidratos de carbono, que muchos pacientes con diabetes tipo 1 que están escuchando saben perfectamente de qué estoy hablando. Mientras usted está hablando, doctora, mientras usted está hablando, estamos ilustrando justamente con imágenes a través de Telemax, con el informe presentado por SINME, realmente muy didáctico para aquellos que por ahí no conocíamos la diferencia entre insulina tipo 1, tipo 2 y sobre todo para conocer un poco más acerca de esta enfermedad que afecta a mucha gente. Hay un registro, ¿no? Por supuesto, en relación a nuestro país, de qué cantidad aproximada de enfermos hay en la Argentina. Bien, representa, como dije al principio, del 5 al 10% de la población total con diabetes. O sea, no es en el pool de pacientes con diabetes, que son aproximadamente de un 8 a un 9% de nuestra población, la diabetes tipo 1 no es una muestra significativa, digamos, pero bueno, yo lo que quiero decir fundamentalmente es que hoy la diabetes tipo 1 cuenta con tratamientos de primera línea con respecto a lo que es, lo mejor en el tratamiento, que a través de las múltiples inyecciones o a través de la bomba de infusión de insulina. Otra cosa importante que quiero rescatar, que esto es para todos los pacientes que tienen diabetes, pero fundamentalmente en este caso que estamos hablando de diabetes tipo 1, que nosotros los médicos somos los que escribimos el libreto, los que damos la indicación, pero acá el actor principal, el que vive las 24 horas del día con la enfermedad, es el paciente. Entonces es importante tener un conocimiento muy claro del paciente que tenemos adelante y de lo que ese paciente es capaz de hacer, porque nosotros quizás le estamos entregando un 0 kilómetro y el paciente no sabe manejar. Entonces, este tratamiento es un 0 kilómetro realmente, la insulinoterapia intensificada, el conteo de hidratos de carbono, el automonitoreo glucémico, que hoy contamos con sensores para que el paciente, sensores glucémicos que se colocan debajo de la piel para medir la glucosa en forma permanente y de esta manera el paciente no se tenga que estar pinchando los dedos permanentemente para obtener el valor de la glucemia. Bueno, en realidad las herramientas terapéuticas son múltiples para que el paciente tenga un buen control metabólico y también para que alcance una buena calidad de vida. Perfecto. Pero bueno, todo depende de que el paciente acepte, porque él es el actor principal, y cuando nosotros decimos que nos tienen que traer anotada o traer la curva de glucosa, de alguna manera tenemos que contar con la ayuda del paciente, porque esa va a ser la brújula
que nos va a guiar a nosotros en el tratamiento. Totalmente, si el paciente no nos trae todos esos conocimientos, nosotros no podemos tomar medidas, ni tampoco le podemos ofrecer al paciente medidas para que él pueda tomar decisiones informadas, adecuadas, en el momento en que está solo, ¿sí? Perfecto. Doctora, algunos del porcentaje que recién estábamos hablando, de aquellos que tienen diabetes tipo 1, se han comunicado a través del 11 23 22 91 89 y le queríamos hacer juntamente en este consultorio virtual algunas de las preguntas. ¿Vamos? ¿Cómo no? Viviana desde Avellaneda dice, tengo diabetes tipo 1 y pregunta, mis hijos, ¿están en riesgo? ¿Es hereditaria? Bueno, esa es una pregunta muy difícil de contestar. En general, la diabetes tipo 1 es una diabetes de características autoinmunes, o sea, no tiene la característica de ser hereditaria como la diabetes tipo 2, ¿sí? Pero bueno, es muy difícil saber si pueden o no tener esa predisposición a tener la enfermedad, pero generalmente tiene otro origen distinto a la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1 generalmente realmente los estudios demuestran que es una enfermedad autoinmune, o sea, el cuerpo no reconoce a esas células pancreáticas que fabrican insulina y entonces esto es lo que desarrolla o pone de manifiesto la enfermedad cuando hay esta autodestrucción de las células pancreáticas. Eso, la verdad que es todavía no podemos contestar con certeza. Lo que sí es importante que ellos sí tengan el ejemplo en cuanto al buen control que ella haga de la enfermedad, ¿sí? Perfecto. Hay un montón de mensajes, doctora. En este caso, Mónica desde Martín Coronado dice, buenas tardes, ¿con qué droga se puede reemplazar la metformina, en una paciente resistente a la insulina que no la tolera? Perdón, Daniel, no, la verdad que no escuché bien la pregunta. Mónica desde Martín Coronado pregunta, ¿con qué droga se puede reemplazar, si es que tiene reemplazo, la metformina en una paciente que es resistente a la insulina y que no la tolera? Bueno, yo lo que quiero decir que acá estamos hablando principalmente de diabetes tipo 1, ¿no? No estamos hablando de insulinoresistencia ni de diabetes tipo 2, Ajá. que tienen otra característica. La metformina es una medicación que se utiliza en el síndrome metabólico y que se utiliza también en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Okay. Digamos que es la medicación de batalla, la medicación de comienzo, ¿sí? Pero cuando no se tolera, hay muchos medicamentos por los cuales se puede reemplazar. Perfecto. Hay muchísimos medicamentos con los cuales se puede reemplazar la metformina. Y cada vez más. Bueno, quiero decirle que se quede tranquila porque hay muchos medicamentos Perfecto. En estudio incluso para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y para el tratamiento de la insulinoresistencia, ¿sí? Mabel de Pilar dice, tengo diabetes tipo 1, consulto a la doctora si necesito insulina para el resto de mi vida. Bueno, es algo de una de las preguntas que ya contestó prácticamente, ¿no? Exactamente. Hoy sí tengo que decir eso, como también dije que la diabetes es una enfermedad crónica y quizás dentro de unos años, como dicen ustedes, no resista un archivo, porque los adelantos científicos, pero sí, hace 40 años, cuando yo me recibí, el paciente con diabetes tenía prohibido comer las 4P, la papa, las pastas. Hoy esto no es así, entonces gracias a los avances de la medicina podemos estar cambiando permanentemente. Se va modificando. Exactamente. Carlos. Hoy es el mejor tratamiento que tenemos para ofrecer y como dije antes y lo quiero remarcar nuevamente, hay muchas insulinas, ¿sí? Hace 40 años teníamos la insulina con jeringa, ¿sí? Lamentablemente, que había que hervir la jeringa, Parezco un dinosaurio hablando de esto, pero bueno. No pasó tanto tiempo, doctora. Carlos desde Moreno se comunica, dice que él tiene diabetes tipo 1 y pregunta, si hago ejercicio, ¿me ayuda a controlar la diabetes? Perdón, Daniel, nuevamente. Carlos de Moreno pregunta, tiene diabetes tipo 1 y pregunta si haciendo ejercicio eso le ayuda a controlar la diabetes. Por supuesto, ese es otro de los pilares del tratamiento, fundamentales.
Y otra cosa que quiero remarcar, que la mayoría de los pacientes que tienen diabetes tipo 1 son pacientes que están en actividad, en edad activa. Recuerdo que yo dije que la mayor incidencia era entre los 10 a los 15 años, o sea que hoy tenemos pacientes adultos jóvenes que tienen una vida activa, que hacen actividad física, que son deportistas muchos, y que realmente la diabetes no imposibilita para nada que lo sigan haciendo. Al contrario, es importante porque el músculo es el gran consumidor de glucosa y el hacer actividad física hace que, bueno, justamente la glucosa se utilice. Perfecto. Lo que sí es importante remarcar que la insulina, justamente por este sistema de intensificación, permite variar la dosis de acuerdo a si hago o no hago actividad física. Entonces tengo que controlar la glucosa antes de la actividad y después de la actividad para no tener ningún episodio desagradable de hipoglucemia. Perfecto. Doctora, usted ya nos comentó el tema de diabetes tipo 1, el tema de la insulina y demás, pero Fabiana de Villa Crespo igual pregunta, ya que usted también, en este caso es nutricionista, dice, ¿puedo dejar de tomar insulina si elimino algunos productos de mi dieta diaria? En la diabetes tipo 1 no. En la diabetes tipo 1 no. No tiene que ver, o sea, al contrario, el paciente hace una alimentación. El paciente no tiene que, ningún paciente con diabetes, esto lo quiero dejar bien claro, ningún paciente con diabetes, ni tipo 1 ni tipo 2, tiene que dejar de comer cosas, tiene que graduar la alimentación, comer de todo, no hay alimentos prohibidos. Por supuesto, la alimentación chatarra nos hace mal a todos, con diabetes, sin diabetes, o sea, delgados, obesos, o sea... Pero hablando de alimentación y de alimentos en general, los carbohidratos, las proteínas, las grasas, los nutrientes que tienen todos los alimentos que debemos consumir a diario, estos alimentos son necesarios incorporarlos, no es necesario sacarlos. Cuando yo me refería al conteo de hidratos de carbono, me referí fundamentalmente a la posibilidad de la flexibilización en el tratamiento, porque en general los pacientes con diabetes tipo 1, como dije, son personas activas, que estudian, que trabajan y que quizás tengan horarios difíciles para acomodar sus comidas. La insulina acompaña esa vida. Eso es la insulinoterapia intensificada. La insulina se acomoda a su vida. ¿Sí? Okay. Espero que esto quede claro, porque la verdad que es maravilloso poder contar con este tipo de tratamiento, sinceramente. Es impresionante, doctora, la cantidad... Es impresionante, digo, la cantidad de mensajes que han llegado esta tarde aquí a la radio, pero cualquier cantidad. Preguntan por la bomba de insulina, preguntan por la diferencia de diabetes, pero aquí en este caso, Daniel desde Lomas de Zamora, y hablando justamente de la actualidad de la pandemia, pregunta qué riesgos existe con respecto al COVID-19 en ambos tipos de diabetes. Bueno, esto lo decimos permanentemente. El paciente con diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, la diabetes es una enfermedad inflamatoria crónica, ¿sí? Justamente la hiperglucemia, sobre todo sostenida en el tiempo, produce determinados procesos inflamatorios crónicos. Cuando se junta con una enfermedad aguda, como en este caso el COVID-19, el peligro es mayor, porque son dos enfermedades inflamatorias, una crónica y una aguda, donde aparecen determinadas sustancias que ponen en riesgo la vida del paciente, o sea que son pacientes de mayor riesgo. ¿Sí? Uh-huh. Es mucho más complejo el tema a nivel de una explicación más fisiopatológica, pero me parece que no es el caso. Lo importante es entender que una es una enfermedad inflamatoria crónica y la otra es una enfermedad inflamatoria aguda. Y que, bueno, hay que tratar de que no se junten, ¿sí? Perfecto. También preguntan acá por el aceite del cannabis y el tema de la diabetes, si ayuda o no ayuda. Hay un montón de preguntas, doctora, pero seguramente no queremos robarle más tiempo. Yo le puedo dar un nombre y para que no quedemos mal, usted me va a decir si lo conozco, ¿le parece? Perfecto. Bueno, a ver, de Lomas de Zamora, es Adrián Langle, ¿lo conoce? Pero
Pero por supuesto. Porque llega un mensaje, dice a la doctora Cristina Grossman, una excelentísima profesional, pero sobre todo con una calidad humana increíble. Soy paciente suyo hace más de 20 años. Dice un saludo y agradecimiento eterno. Un paciente agradecido, doctora. Bueno, qué lindo. Gracias. Gracias, Adrián. Y gracias a ustedes por esta posibilidad. Y cuando ustedes quieran, esto me gusta, me apasiona, así que cuenten conmigo. Rubén. Una muy buena comunicadora, la doctora, y muchas, pero muchas consultas. La última en este consultorio virtual la vamos a estar consultando. Seguramente después, cuando todo vuelva a esa normalidad, la tendremos en el piso. Doctora de Radio Latina, como subinvestigadora de CISME, en este tema, ¿no? La investigación, en el desarrollo, lo que se va haciendo día a día, ¿cuáles son esos desafíos? Bueno, los desafíos más importantes es lograr que el paciente con diabetes tipo 1 tenga la menor variabilidad glucémica, o sea, que tratemos de que tenga la menor cantidad posible, la menor frecuencia de episodios de hipoglucemia, que son los que más ponen en riesgo su vida, evitar las complicaciones crónicas de la enfermedad, ¿sí? Que aquellos que tienen diabetes saben perfectamente de lo que estoy hablando, evitar problemas en la retina, problemas en los riñones, problemas vasculares, que son las complicaciones de la enfermedad. La diabetes no tiene que ser una enfermedad teñida, sí las complicaciones crónicas, y para esto tanto los profesionales de la salud como los médicos nos tenemos que poner a trabajar juntos. O sea, la enfermedad ya está, como yo siempre le digo a los pacientes, enojarse con la enfermedad no tiene sentido. Hay que aceptar el tratamiento y amigarse con los tratamientos, ¿sí? Este es mi mensaje. Sí. Lograr Doctora, tu vida. Muchas gracias por abrir las puertas de este consultorio virtual, como cada uno de los profesionales de CISME, que lidera el doctor Federico Pérez Mangui, y la seguiremos seguramente consultando. Gracias por la comunicación, los informes y también tantas respuestas a la gran cantidad de oyentes que llegaron con sus consultas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Muy amable. Señor Dani Cufré, nos vamos a la pausa, ¿le parece? ¿Y cierra usted? Pero por supuesto, señor, claro que sí, a tan solo Abrazo 20 grande. minutos para las 8 de la noche.